La naturaleza nunca deja de sorprendernos, y más especialmente en aquellos casos en que las barreras entre especies parecen diluirse. Hoy, te voy a hablar sobre la rabosa esmeralda. Empecemos. La rabosa esmeralda, o por su nombre científico, Elysia xlorotica, es un molusco marino que habita en las aguas de la costa este de Estados Unidos, cubriendo una franja que va desde Nueva Escocia hasta Florida, tanto en aguas oceánicas, como en las desembocaduras de los ríos. Con una longitud máxima de 45 milímetros, presenta un profundo color verde, moteado de blanco, y su aspecto es muy similar al de una hoja, con sus vetas superficiales. Aunque mucho más pequeña. Pero lo más sorprendente es que además del color, la rabosa esmeralda comparte otra cualidad con las hojas. Es capaz de realizar la fotosíntesis. Así es. Como sabemos, la fotosíntesis es un proceso natural por el que la energía solar es transformada en energía química liberando oxígeno en el proceso, algo que siempre se asocia a las algas, las plantas y algunos microorganismos, pero nunca hasta ahora se había encontrado esta capacidad en un animal. Este raro animal se alimenta de un alga, llamada Boucheria litorea, de la que extrae y asimila los cloroplastos, los orgánulos encargados de realizar esta función. Sorprendente, ¿verdad? Los cloroplastos son asimilados, de tal manera que continúan viviendo en el interior de la babosa, sin morir ni degradarse. Permitiendo a su anfitrión, sobrevivir a base de luz solar. La clave de esta sorprendente simbiosis es que ambas especies han evolucionado de la mano. Para ser compatibles genéticamente, algo que ocurre en ocasiones en el mundo bacteriano, y menos frecuentemente entre animales o entre plantas, pero no se tenía conocimiento de un caso que incluyera una especie vegetal y otra animal. Es autótrofa. Es decir, que lleva a cabo la fotosíntesis de la que obtiene comida, gracias a la luz del sol, y un puñado de nutrientes que obtiene del agua. Cabe destacar que el molusco es completamente capaz de realizar la fotosíntesis gracias a su acumulación de cloroplastos, lo cual le permite sobrevivir hasta 10 meses sin alimentarse de algas. Por último, solo queda decir que hasta el momento, la evolución no ha dotado a estos animales la capacidad de heredarle estos pigmentos fotosintéticos a sus crías, por lo que éstas, una vez que nacen, deberán buscar el alga en su medio, para incorporarlos, y desarrollar esta curiosísima característica pocas veces registrada en la naturaleza. Hasta aquí el video. Si te gustó, denle like y suscríbanse. Para más videos entretenidos. Bueno, nos vemos.